buenas tardes. Los saludo fraternalmente, esperando que todos se encuentren muy bien. Sean ustedes bienvenidos aquí a la sala de capacitación de Growing Consultores Financieros. Les agradecemos que hayan aceptado la invitación. Mi nombre es Raúl Camacho. Para los que no me conocen, Raúl Camacho. Estoy aquí en representación de una firma de contadores públicos. Somos de Colombia. Growing Consultores Financieros se llama nuestra empresa. Somos contadores públicos como todos ustedes, interesados en estos temas de normas internacionales de información financiera. Hemos hecho implementación en varias empresas y nos dedicamos también a compartir el conocimiento. Desde el 2020 estamos compartiendo el conocimiento a través de un canal de YouTube y hacemos estas charlas gratuitas para toda la comunidad contable. La intención y el objetivo es compartir criterios con ustedes y aprender entre todos la norma internacional. Los hemos invitado a este taller. Es un taller. Hoy vamos a hacer un taller para socializar con ustedes los criterios de medición que se deben tener en cuenta al contabilizar ingresos de actividades ordinarias cuando en las ventas se ofrecen descuentos condicionados. ¿Cómo se contabilizan los descuentos condicionados bajo el estándar internacional? Eso lo vamos a hacer, lo vamos a explicar no solamente leyendo la norma y socializando el criterio, sino que lo vamos a hacer a través de la solución de casos prácticos. Tengo por aquí en Excel 4 casos prácticos que les vamos a explicar y vamos a ir socializando y vamos a ir desarrollando. En el desarrollo del taller ustedes van a tener la oportunidad de escribir por el chat si tienen alguna pregunta, pues la pueden colocar en el chat y con mucho gusto, siempre que esté dentro del alcance de mi conocimiento, yo voy a orientar esa solución de esas cuestiones. Quiero saludar también a los colegas que están en el canal de YouTube. Hay algunos que están dentro de la plataforma Zoom, que es nuestra plataforma de capacitación, y hay otros que están en el canal de YouTube. Para todos los que están en el canal de YouTube, sean bienvenidos también y que puedan disfrutar esta capacitación. Bueno, vamos a arrancar con el taller. Y vamos a tener en cuenta la norma internacional. Lo primero que, bueno, me están escribiendo por aquí, por acá, por el chat, listo, confirmando sonido, muy bien. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que los criterios para la medición de los ingresos los encontramos en la NIF 15, para los que aplican la NIF plena. Para los que aplican NIF para pymes, tenemos que revisar la sección 23 de la NIF para pymes, ingreso de actividades ordinarias. Entonces, vamos a comenzar revisando algunos criterios y algunas definiciones básicas antes de entrar en la solución del caso. Aquí les voy a dejar este Excel que vamos a desarrollar, ustedes lo van a poder descargar. Al final les digo por dónde lo van a descargar. ¿Listo? Al final de cada ejercicio les estoy colocando la referencia normativa para que ustedes sepan de dónde salen los criterios. Lo primero que vamos a revisar es el párrafo 23.3 de la NIF para pymes. A revisar allí el criterio de medición de los ingresos de actividades ordinarias. El estándar dice que los ingresos de actividades ordinarias se deben medir al valor razonable del pago, de la contraprestación que voy a recibir o que recibí. Y aquí viene lo interesante. Dice que ese importe debe tener en cuenta, las rebajas y los descuentos. Descuentos por pronto pago y las rebajas por volumen en ventas. Es decir, que el valor del ingreso debe considerar si en la negociación hubo rebajas o hubo descuentos por pronto pago. Y por lo tanto, si hubo, pues tienen que tenerse en cuenta en la medición como tal. Ahora,
¿Cómo es el criterio de medición? Vamos a ir al párrafo 47 de la NIF 15 porque la NIF Plenas amplía mucho más el concepto. Entonces vamos a ir al párrafo 47 de la NIF 15. Está por aquí. Criterio de medición. Allí se nos dice que para la determinación del precio de transacción, yo debo tener en cuenta tanto los importes fijos como los importes variables. Esos importes variables, esa contraprestación variable, se debe estimar de acuerdo al párrafo 50. Si la contraprestación prometida en el contrato o en el negocio incluye un importe variable, se debe estimar. Esa contraprestación variable pueden ser descuentos que están sujetos a una condición que debe cumplirse en el futuro o reducciones de precios, párrafo 51. Entonces, algunas empresas, apreciados colegas, para gestionar mejor su cartera, por ejemplo, ofrecen a sus clientes descuentos pronto pago. Mire, la mercancía vale 100 unidades monetarias. Le voy a dar 60 días de plazo para el pago. Pero si usted me paga antes de 30 días, por ejemplo, le voy a otorgar un descuento del 10%, pero ese descuento está sujeto, está supeditado al pronto pago. Si usted supera el plazo, entonces pierde el descuento. Ese es uno de los casos, el descuento pronto pago. Hay otros casos, por ejemplo, como el descuento por volumen en ventas. Entonces, el segundo descuento por volumen en ventas lo utilizan las empresas para promocionar, ¿sí? O para mejorar la rotación del inventario. Entonces, por ejemplo, tienen una mercancía que les interesa rotar rápidamente y le dicen a su cliente, si usted supera un volumen de 1000 unidades en un determinado tiempo, en este trimestre, entonces le voy a dar un 20% adicional de descuento sobre el precio pactado. Esas situaciones son condiciones futuras que, si se cumplen, dan derecho al descuento. Entonces, ahí en esa situación, yo debo, dice la norma internacional, estimar cuál es el importe de la contraprestación que voy a recibir en el futuro. Ahora, la norma internacional me presenta dos métodos para poder estimar esa contraprestación variable. En el párrafo 53 de la NIF 15 encuentro los dos métodos. Dice el valor esperado o el importe más probable. Cualquiera de esos dos, el que la entidad considere que refleja mejor la realidad financiera de la operación. El método del valor esperado es que ante un abanico de posibilidades, yo debo prorratear cuál es la probabilidad de que ocurra el evento como tal. Y entonces, teniendo en cuenta esa probabilidad, yo voy a reconocer el importe de la contraprestación variable. Y el segundo método, que es el importe más probable, se usa, por ejemplo, cuando hay solo dos opciones, cumple o no cumple, se toma el descuento o no se toma el descuento, y entonces analizo cuál es la posibilidad, de acuerdo a la información histórica, al comportamiento de ese cliente, cuál es la opción que tiene mayor probabilidad de ocurrencia, y contabilizo teniendo en cuenta el escenario más probable. Bien, vamos a hacer el ejercicio. Listo, vamos a entrar en un ejercicio para poderlo explicar con números, porque con números a nosotros los contadores públicos nos va mucho mejor. Vamos a suponer que una entidad vende calzado por valor de 57.100.000 unidades monetarias, más el IVA aquí en Colombia es del 19%, al cliente A. Pero en la negociación le ofrece un descuento pronto pago del 10% si cancela la factura antes de 30 días. La empresa normalmente
ofrece plazos de crédito a sus clientes a 30 o hasta 60 días. Pero si el cliente paga antes de 30 días, se puede tomar un descuento del 10%. El costo de la mercancía, 25 millones de pesos. Ahora, recuerdan que mencionamos que la norma internacional dice que yo debo estimar cuál es la contraprestación que voy a recibir en el futuro. Es un tema de estimación contable, o sea, yo debo, con base en la información que tiene la empresa, predecir cuál es el valor que finalmente la empresa va a recibir en el futuro. Para este ejercicio, la gerencia, con base en la información estadística, histórica y con base en la experiencia, estima que en el 90% de los casos, los clientes terminan tomando el descuento condicional. Entonces, ya la empresa sabe que lo más probable es que los clientes tomen el descuento. Es un 10%. Es mucho más económico financiarse con un banco que perder el descuento condicional. Entonces, resolvamos el ejercicio. De acuerdo a lo que dice la NIF 15 y la sección 23, tienen básicamente los mismos criterios. El precio de venta son 57 millones 100. El IVA lo voy a calcular en el 19%, que es la tasa que utilizamos en Colombia. Seguramente, de acuerdo a la jurisdicción, eso puede cambiar. El valor facturado serían 67.949.000 unidades monetarias. Ahora, lo que me está diciendo la norma internacional es que yo debo tener en cuenta, cuando voy a medir los ingresos, yo debo tener en cuenta los descuentos condicionados para poder medir el ingreso. Y acabamos de leer en la norma internacional, en la NIF 15, que yo debo estimar el escenario más probable para contabilizar el ingreso. Aquí el escenario más probable es que el cliente se toma los descuentos. El descuento que le estoy ofreciendo es del 10%, es decir, el valor del descuento lo voy a calcular sobre el precio de venta. Normalmente los descuentos se ofrecen sobre el precio de venta, no incluyen el IVA, aunque eso depende de la negociación, pero en este caso lo vamos a calcular sobre el precio de venta. Estamos ofreciendo un descuento de 5.710.000 pesos. O sea que este cliente me tendría que pagar solo 62.239.000 pesos. Ese es el valor que me tendría que pagar. El ingreso, en este caso, de acuerdo al criterio de medición, serían los 57.100.000 menos el descuento. El ingreso sería 51.390.000. ¿Cómo sería la contabilización? Yo tendría que reconocer el ingreso, ¿sí?, por el valor, pero descontando, teniendo en cuenta el descuento condicional. Es lo que me está diciendo la norma internacional. Tenga en cuenta el descuento condicional. O sea que si el escenario más probable es que el cliente se toma el descuento, yo tengo que reducir el ingreso. Es lo que me está diciendo la norma internacional. Entonces vamos a reducir el ingreso. El IVA no se afecta porque el IVA siempre se calcula sobre el valor facturado. Aquí en Colombia, la base para calcular el IVA es el valor facturado, y este tipo de conceptos aquí en Colombia no afectan la base gravable, por lo tanto lo vamos a dejar igual. Y el instrumento financiero, que es la cuenta por cobrar, quedaría en 62.239.000, que es el valor a pagar. El costo, digamos que son 25 millones de pesos. Y sale la mercancía por 25 millones de pesos. Bueno, colega, esto es lo que me está diciendo la norma internacional, que tenga en cuenta los descuentos y las rebajas que se negocian. Que si el escenario más probable es que el cliente se lo toma, yo lo debo tener en cuenta desde la medición inicial. Desde la medición inicial. Ahora, ¿qué pasa en el momento del pago? Vamos a suponer en el momento del pago que el cliente paga
antes de 30 días. Es decir, que se toma el descuento. Tiene el derecho a tomarse el descuento. ¿Qué pasaría en ese escenario? Muy sencillo. Vamos a acreditar la cuenta por cobrar que ya está afectada. Cuenta por cobrar ya está afectada con el descuento, porque me tendría que pagar 67.949.000 si no le hubiese hecho el descuento, ¿sí? Pero me está pagando solamente 62.239. La diferencia es exactamente el descuento. Entonces, yo tendría que acreditar la cuenta por cobrar y el dinero pues entra a la caja o entra al banco. Pero ¿qué pasaría si por algún motivo el cliente no se toma el descuento? Es decir, lo más probable era que se tomara el descuento, pero como esto es una estimación y la estimación no es una información segura, no es un hecho seguro, no es un hecho cierto, sino que es una predicción del futuro con base en la información que tenemos, y puede ser que esa estimación no se dé tal como nosotros la calculamos al principio. ¿Qué pasaría si el cliente no se toma el descuento? Entonces tendríamos que reconocer un crédito a la cuenta por cobrar, porque la tendríamos que dar de baja si se la están pagando. ¿Cuánto entraría a la caja? A la caja entra el total facturado, porque no se tomó el descuento. Hay que entrar el total facturado. Y la diferencia, en ese momento, en el momento del pago, en el momento en que se pierde el descuento, la diferencia tendría que ser reconocida en ese momento como un ingreso. Ahora, ¿qué tipo de ingreso? ¿Qué tipo de ingreso? Bueno, realmente cuando uno analiza la esencia financiera de la operación, yo me estoy ganando esos 5 millones de pesos por financiar a mi cliente, o sea, por prestarle dinero. No tenía cómo pagarme, se pasó de un plazo establecido, va a tener que pagar un mayor valor porque lo estoy financiando. Por lo tanto, la esencia financiera es que ese ingreso es un ingreso financiero. Sin embargo, algunas empresas, por política contable, y si el monto no es materialmente importante, no es significativo, podrían reconocer ese ingreso como un ingreso de actividades ordinarias, como un ingreso operativo, un ingreso por venta. Lo podrían hacer también, pero nosotros recomendamos que si se trata de un monto importante, de un valor importante, o se trata de un componente de financiación importante, es mejor reconocerlo como un ingreso financiero porque refleja mejor la esencia financiera de la operación. Bueno, en términos generales y fundamentales, esto es lo que me está diciendo a mí la norma internacional con respecto a los descuentos condicionados en venta. Vamos a hacer a continuación un ejercicio de descuento por volumen en ventas, pero antes de eso voy a revisar el chat a ver si hay alguna duda con respecto al ejercicio que acabamos de hacer. Creo que en el chat, a los que están en el canal de YouTube, para utilizar el chat, les recomiendo que puedan seguir el canal, suscribirse. Los que están en el canal de YouTube, para que puedan escribir si tienen alguna pregunta, por ahí les podemos ayudar. Bueno, vamos a seguir con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio es un descuento por volumen en ventas. Entonces aquí la situación es diferente. Algunas empresas deciden retar, digámoslo así, a sus clientes cuando están dentro de la cadena de distribución y les dicen, miren, si usted me ayuda a impulsar este producto, yo le voy a ofrecer un descuento del tanto por ciento si usted logra un volumen de ventas. En este ejercicio, por ejemplo, dice la distribuidora comercial del norte ofrece a sus clientes un descuento del 25% aquí, para quienes compren en el año una cantidad superior a 100 unidades de cierto producto. Bueno, el descuento se hace efectivo sobre
todas las unidades compradas en el año, siempre y cuando el cliente supere la meta comercial. Ahora, en febrero, el cliente A compra 15 unidades a 1.050.000 unidades monetarias cada uno, masivo, del 19%. El costo es 700.000 pesos. Aquí la pregunta es, bueno, ¿qué hago en este escenario? ¿Le aplico el 25% de descuento o espero hasta que ese cliente supere la meta establecida? ¿Cómo yo voy a tener en cuenta el criterio de medición al inicio, en el momento del reconocimiento? Entonces, la norma internacional dice, estime cuál es el escenario más probable, ¿sí? Aquí el ejercicio dice, con base en la información estadística del cliente y la experiencia, yo miro, analizo a ese cliente y digo, lo más probable es que el cliente sí va a superar la meta comercial durante el año. Entonces, eso es una estimación. Recordemos que una estimación es una predicción. No tiene por qué cumplirse exactamente. Es la mejor predicción que yo hago en un momento determinado con la información que tengo disponible en ese momento. Pero pueden cambiar las cosas en el futuro, pueden cambiar. Pero base en la información del cliente y la contabilidad histórica, esta empresa dice, lo más seguro es que sí cumple la meta. Por lo tanto, lo más seguro es que sí se toma el descuento. Eso quiere decir que lo debo tener en cuenta al momento de reconocer por primera vez la transacción en la medición inicial. Precio de venta, 1.050.000. ¿Cuántas unidades son? Compró 15. Listo. Vamos a calcular el IVA. Este es el valor facturado en Colombia, y menciono Colombia porque conozco la norma tributaria en Colombia. Puede ser que en algunos de sus países sea diferente, pero en Colombia el valor facturado y la base gravable del IVA no se afecta con los descuentos. Entonces el valor facturado, 18.742.500. ¿De cuánto es el descuento que le estoy ofreciendo? Del 25. Entonces, ¿cuánto representa ese descuento? 3.937.000. Es decir, ojo, yo le facturo el 100%, yo le estoy facturando 18.742.000. El negocio con mi cliente es por 18.742.500. En las cuentas, cuando yo estoy negociando con mi cliente, él me debe a mí 18.742.500, pero para efectos contables, yo debo reconocer el descuento que se va a hacer efectivo cuando supere la meta comercial, pero como sé que esa es la mayor probabilidad, lo debo tener en cuenta. Entonces, en mi contabilidad, yo voy a descontar el descuento condicionado, y al igual que en el ejercicio anterior, el ingreso tendría que reconocer el descuento condicional. Yo puedo controlar esto con cuentas auxiliares, puedo controlar esta situación porque el departamento de cartera, en el módulo de cartera, si el cliente me pide la cuenta, me está debiendo 18.740.000. Lo que pasa es que yo estoy haciendo una estimación que me va a afectar la contabilidad, y en la contabilidad la cuenta por cobrar está afectada por el descuento. Pero él tendrá derecho a él cuando supere el hito comercial. Entonces, ¿qué sucede aquí? Voy a reconocer el ingreso. Reconozco el IVA. Reconozco la cuenta por cobrar. En este caso, el costo de 15 unidades, 10.500.000. Ahora, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Si el cliente supera en el momento, en el futuro, cuando el cliente supera el hito comercial, en ese momento,
Cuando el cliente supera el hito comercial, tiene derecho al descuento condicionado. Si la condición se da, obviamente que él me va a pagar a mí el valor que yo ya tengo afectado con el descuento condicionado. Si el cliente no supera el hito comercial, entonces todos los valores adicionales, o adicionales no, el descuento que no se tomó o el descuento que perdió, tendría que reconocerlo como un mayor valor del ingreso. El ejercicio es muy similar al anterior. Entonces, colegas, todos los descuentos que están supeditados a una condición que debe ocurrir en el futuro deben tenerse en cuenta. Aquí dice, la contraprestación acordada puede también variar si el derecho de una entidad a recibirla depende de que ocurra o no un hecho futuro. Entonces, todo lo que esté supeditado a un hecho futuro debe considerarse. Hay diferentes tipos de descuentos. Por ejemplo, en el sector minero, aquí en Colombia se acostumbra a trabajar descuentos por calidad en la venta del carbón. Entonces, pactan un precio para la venta del carbón, pero después de que ya la transacción ha ocurrido, revisan técnicamente la calidad del carbón y si la calidad del carbón no supera los estándares de calidad establecidos, entonces el que vendió el carbón debe aplicar un descuento sobre el precio de venta. Es decir, ese es otro ejemplo de una transacción que está supeditada a un hecho futuro y que la contraprestación variable puede cambiar. Todas esas circunstancias que afectan la contraprestación, que es variable porque está sujeta a un hecho futuro, yo debo considerarlo en la contabilización. Tengo que estimar cuál es el escenario más probable. Si el escenario más probable es que la persona sí va a tomar el descuento, lo deduzco, reduzco el ingreso. Si el escenario más probable es que no se va a tomar el descuento, entonces yo contabilizo el descuento neto. Vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacer este mismo ejercicio, el segundo, pero ahora considerando, voy a colocarlo aquí al final. ¿Qué pasaría si el escenario más probable es que el cliente no supera la meta comercial durante el año? O sea, yo reviso la estadística y digo, ese cliente no va a alcanzar a superar la meta comercial que le estamos colocando. Entonces, ¿cómo debería ser la contabilización? Yo tendría que reconocer en ese escenario, y es lo más probable, yo tendría que reconocer el ingreso por la totalidad, el IVA por la totalidad. Tendría que reconocer la cuenta por cobrar, razón, costo por el mismo valor, tendría que reconocer el ingreso sin afectarlo por el descuento. ¿Por qué? Porque la estimación es que ese cliente en ese tipo de transacción no va a superar el hito comercial. ¿Qué sucedería entonces? ¿Qué sucedería entonces si el cliente en el futuro sí lo alcanza? Entonces tendría que reducir el ingreso. Yo tendría que reducir el ingreso en el futuro cuando el cliente supere la meta establecida. Pero ojo, la norma internacional dice que yo solamente debo incorporar en el ingreso la contraprestación variable, como lo estoy haciendo en este momento, porque la contraprestación variable es el descuento y yo lo estoy incorporando porque estoy contabilizando el ingreso por el valor total, ¿sí? Sin restarle el descuento. Yo puedo hacer eso solo y solo si considero altamente probable que no voy a tener una reversa del ingreso en el futuro. O sea, si es altamente probable,
En este caso, que el cliente no vaya a superar la meta establecida. ¿Dónde lo menciona? Vamos a mirarlo aquí en el párrafo 56 de la NIF. Hay unas limitaciones para contabilizar esas estimaciones de contraprestación variable. Dice así: una entidad incluirá en el precio de la transacción todo o parte del importe de la contraprestación variable. En el ejercicio que estoy colocando, la contraprestación variable son estos 3 millones de pesos. Estos 3.937.500 unidades monetarias. Esta es la contraprestación variable, porque depende de un hecho futuro. No se sabe si se va a conceder o no se va a conceder. Esa es la contraprestación variable. Ahora, cuando yo contabilizo 18 millones, estoy teniendo en cuenta la contraprestación variable, que no la estoy restando. Solamente puedo hacer esto de acuerdo a las NIF, solo en la medida en que sea altamente probable que no ocurra una reversión significativa del importe del ingreso. O sea, que yo no tenga que hacer en el futuro que la estimación me dé cierto grado de probabilidad, bueno, cierto grado no, altamente probable, un muy buen grado de probabilidad de que en el futuro yo no tenga que reducir el ingreso. Porque si en el futuro esta persona cumple la meta, entonces yo tendría que acreditar los 21 millones en este caso. Pero a la caja, ¿cuánto me entraría? A la caja no me entran los 21 millones. A la caja me entra solamente, estamos 18 millones, permítame. Ah, no, perdón. Y a corregir aquí la base grabable. Base grabable son 15 más 18 millones. Base grabable masiva, 18 millones. Él no me va a pagar los 18 millones de pesos. Él me va a pagar los 18 millones de pesos menos el descuento. ¿Sí? 18 millones de pesos menos el descuento. Eso es lo que él me va a pagar. ¿Sí? Entonces, yo tendría que hacerle un débito al ingreso, disminuir el ingreso. Esto es lo que la norma internacional quiere evitar. Una reversión del ingreso. ¿Por qué? Porque existe una norma, existe un principio en el estándar internacional, que es el principio de la prudencia. ¿Dónde encontramos ese principio? Vamos a leer lo que dice el párrafo 2.9 de la NIF para pymes. Cuando yo estoy haciendo estimaciones, debo tener en cuenta el principio de la prudencia. Vamos a hacerlo por aquí. Está en la sección 2, principios fundamentales. Dice: principio de prudencia. Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos, como en este ejercicio, no se sabe si va a cumplir o no va a cumplir, es una incertidumbre. Voy a tener que hacer una estimación. Ahí, cuando yo tengo que hacer esas estimaciones, yo debo tener en cuenta el principio de la prudencia. Y el principio de la prudencia, dice la norma, es la inclusión de cierto grado de precaución al realizar juicios necesarios para las estimaciones. De tal forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso. Aquí está la clave, colegas. Cuando yo no tengo un escenario definido y tengo que hacer una estimación, yo hago la mejor estimación con la información que tengo disponible, pero debo evitar que los ingresos o que los activos se expresen en exceso. ¿Por qué? Porque es muchísimo mejor decirle a los usuarios de la información financiera que los ingresos no estaban infravalorados, pero que realmente son más, y no decirle lo contrario, que los ingresos que le reportamos nosotros en la información financiera ahora resulta que son menos.
Entonces, lo que quiere la norma es evitar esas reversiones. Por lo tanto, solo voy a tener en cuenta el escenario probable en el que el cliente no se toma el descuento cuando es altamente probable de que eso ocurra y que por lo tanto no tengamos que llegar a una reversión del ingreso. Bueno, ahora vamos a hacer el caso 3, es un caso de precios diferenciados. Vamos a hacer el caso 3 con precios diferenciados y luego el caso 4 con un componente de financiación implícito en una transacción. Precios diferenciados. ¿Cómo se maneja esta situación? ¿Qué son los precios diferenciados? Algunos comercios manejan listas de precios. Entonces dicen, precio de contado 150,000 unidades monetarias para este producto. Pero precio a crédito a 30 días, 155. Precio a crédito a 60 días, 162,000. Lista de precios. Dependiendo del cliente, le dan el precio dependiendo de la transacción. Ahora, normalmente, las diferencias de precios no son significativas. Normalmente, si estamos dentro de los rangos de plazo de crédito normales que en esa industria, esa empresa otorga a sus clientes, no vamos a tener en cuenta nosotros las diferencias entre el precio de contado y el precio a crédito. Hay un principio en la norma internacional, lo encontramos en el párrafo 10.3, principio de materialidad. Dice la norma que no es necesario, la entidad no necesitará seguir un requerimiento de esa norma, es decir, de las NIC, si el efecto de hacerlo resulta no material o inmaterial. ¿Qué es la materialidad? La materialidad se entiende que una transacción es materialmente importante cuando su omisión afecta las decisiones que los usuarios de la información financiera toman a partir de los estados financieros. Entonces, la norma no lo define en términos de porcentaje, no lo define en términos de cuantía. Eso lo tenemos que definir nosotros en la política contable. La política contable de la empresa, por ejemplo, puede decir, para esta empresa, los importes que por su cuantía, por su magnitud, no superen el 0.5% del total de las cuentas por cobrar, del saldo del año, se consideran inmateriales, o del total de los activos, se consideran inmateriales. Entonces, si es una partida pequeña, si está por debajo del umbral de la materialidad, si estamos dentro de los plazos normalmente establecidos, el valor, aun cuando sea diferente a crédito, se considera que es el valor razonable de la operación y que es el valor de la transacción. Por lo tanto, aquí, en este escenario, dice que vendieron 10 unidades al proveedor, otorgándole 30 días de crédito y le van a aplicar la lista de precios, la opción B, o sea que le van a vender a 155,000 unidades monetarias masivas. Yo no tengo ningún problema aquí. Si está dentro del rango de inmaterialidad, ¿cuántas unidades fueron? 10 unidades. Voy a calcular el IVA y reconozco el instrumento financiero por 1.844.000. Que es 100, el costo, es 1.000.000 y 1.000.000. Aquí no vamos a tener problema en estos casos. ¿Dónde sí debemos tener en cuenta la diferencia entre el valor de contado y el valor a crédito? Cuando existe un componente de financiación importante, significativo. Pues vamos a hacer el caso número 4. Pero antes de eso les voy a mostrar dónde está el criterio. El criterio, vamos a encontrarlo en la NIC para pymes en el párrafo 23.5. Vamos a ir aquí, 23.5 en la NIC para pymes. Ustedes notan, les estamos dando las referencias para que ustedes sepan por qué hacemos lo que hacemos. ¿Listo? Entonces dice, pago diferido.
Cuando se difieren las entradas de efectivo, es decir, cuando se da crédito, cuando se ofrece un crédito al cliente, y el acuerdo constituye efectivamente una transacción financiera, entonces la contraprestación, que es el pago que me van a hacer en el futuro, debo medirlo al valor presente de esos pagos futuros, utilizando una tasa de interés imputada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El dinero tiene un valor en el tiempo. El dinero puede perder poder adquisitivo a través del tiempo. Lo que dice la norma internacional es que si usted está en una transacción de financiación y esa financiación es significativa, usted debe reconocer en la contabilidad el componente de financiación. Ahora, ¿cuándo consideramos que existe una transacción de financiación implícita? Voy a ir al párrafo 11.13 de la ley para pymes, porque ahí encontramos cuándo se considera que en una operación existe transacción de financiación. Dice, un acuerdo constituye una transacción de financiación si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales. Entonces, esto que les voy a explicar a continuación son casos atípicos. No estamos hablando del crédito normal, del crédito dentro de los plazos normales, que fue el ejercicio anterior. El ejercicio anterior decíamos 30, 60 días. Eso está dentro del plazo normal de la operación. Aquí estamos hablando de una financiación que supera esos plazos normalmente establecidos. Por ejemplo, cuando le venden al socio o a un familiar del socio y le dan un año para el pago, ¿sí? O le dicen, páguemelo en 20 cuotas. Es ese tipo de financiación. Cuando el pago se aplaza más allá de lo normalmente establecido y no se cobran intereses o se cobran intereses por debajo de la tasa de mercado. Entonces, para tener una referencia. Ahora, en la NII plenas tendríamos que ir al párrafo 60. Mira lo que dice el párrafo 60. Dice, al determinar el precio de la transacción, una entidad ajustará el importe comprometido de la contraprestación del pago para dar cuenta de los efectos del valor temporal del dinero, lo que vale el dinero en el tiempo. Y el párrafo 61 dice que el objetivo de ajustar el importe que se ha comprometido para dar cuenta de un componente de financiación significativo, mire que estamos hablando de una financiación importante, es que se reconozca el ingreso de actividades ordinarias, se reconozca, ese es el objetivo, por un importe que refleje el precio que el cliente hubiese pagado de contado, si hubiese pagado en efectivo. Si la negociación hubiese sido en efectivo, ¿cuánto hubiese pagado él? Y es que, colega, mire, a veces en los negocios dicen, por ejemplo, yo le vendo esta mercancía. Esa mercancía tiene un precio de 100 unidades monetarias. No tengo el dinero para pagarle. Bueno, no importa, le doy 30 días. No, es que no tengo cómo pagarle ni en 30 días. Necesito que me dé un año de financiación. Entonces, lo que hacen los comercios dicen, bueno, pero ya no le vale 100. Ahora le vale 150 unidades monetarias esa mercancía. Entonces, lo que sucede en la esencia financiera es que yo le estoy cobrando 100 pesos por la mercancía y le estoy cobrando 50 por la financiación. Por lo tanto, aunque no lo estoy pactando por escrito ni le estoy llamando intereses, realmente sí es un componente de financiación. Esos 50 adicionales, yo le estoy aumentando el precio a la mercancía, yo se los estoy cobrando no por la mercancía, yo se los estoy cobrando porque le estoy dando un crédito importante. Entonces es un componente de financiación. Ese componente de financiación es el que tengo que contabilizar por separado. ¿Cómo se hace eso? Vamos a hacer el último ejercicio.
Vamos a suponer que la empresa Cerámicas Andina vende mercancía a la Comercial del Norte. Los términos normales de crédito son 30 y 60 días. Sin embargo, Comercial del Norte no cuenta con liquidez suficiente y pide un plazo superior al normalmente establecido. Ese plazo es un plazo de 180 días, o sea, 6 meses. Yo normalmente doy hasta 2 meses, pero él me pidió 6 meses de plazo. Pero la empresa dice, si usted me paga de contado, la mercancía vale $500,000. Bueno, aquí son, no, medio millón, son 500 millones. 500 millones. Si usted me paga 60 días, vale 500 millones. No le voy a subir el valor. Pero si ya se va a tomar 6 meses, entonces me paga 575 millones. Eso es lo que vale la mercancía y tómense los 6 meses. Entonces, lo que leímos nosotros en la norma internacional es que yo debo contabilizar por separado el componente de financiación. Eso significa que yo debo reconocer el valor presente del pago futuro y el interés es 75 millones. Ese es un componente de financiación. Pero como para poder hacerlo tengo que utilizar el método del interés efectivo, lo que me dice la norma. Entonces lo que yo tengo que hacer a continuación es lo siguiente. Les coloqué aquí en esta tablita la fórmula. Ya está la fórmula de matemática financiera para hallar el valor presente del pago futuro. De pronto, en otro momento, hacemos un taller de matemática financiera para practicar con ustedes cómo se hacen esos cálculos, pero para efectos de la solución, ya tengo la fórmula aquí. Yo lo que hago es que tengo que hallar la tasa implícita que hay en esta negociación. La fórmula para hallar la tasa implícita la están viendo ustedes en la pantalla. Valor futuro sobre valor presente elevado a la 1 sobre n. N es el periodo, cierro paréntesis, menos 1. Reemplazando en esta fórmula, me dice la fórmula de matemática financiera que se está cobrando un interés del 2.35% efectivo mensual. Si yo armo mi tabla de amortización, comenzando con el valor presente es el precio de contado. Recuerden que la norma internacional me dice en el artículo 61, el objetivo de ajustar el importe comprometido es que se reconozcan los ingresos, me fui para acá, que se reconozcan los ingresos por el valor de contado. Ese es el objetivo de hacer una medición al valor presente, que se reconozcan los ingresos por lo que el cliente hubiese pagado por esa mercancía si el pago hubiese sido en efectivo, no financiado. Si el pago hubiese sido en efectivo, no financiado, ¿cuánto hubiese pagado el cliente? Hubiese pagado 500 millones. Ese es el valor presente. El valor futuro es 575 millones de pesos. Vamos a armar nuestra tabla de amortización y le vamos a aplicar con el método de interés efectivo. El método de interés efectivo es interés sobre interés. Es interés que se acumula en el capital. Entonces vamos a armar esta tablita aquí. Y si nos quedó bien el cálculo, pues vamos a tener que llegar a 575 millones en el mes número 6. Ok, entonces aquí tenemos la tabla de amortización. Lo que me dice la norma internacional es, mire, si usted de contado le hubiese vendido la mercancía en 500 millones, pero ahora que él le está pidiendo 6 meses de financiación, se lo vende en 575 millones, realmente no es que el ingreso por venta de mercancía sea de 575. La esencia financiera de la operación es que usted vendió mercancías por 500 millones de pesos. Usted vendió mercancías por 500 millones de pesos, pero le está cobrando 75 millones de pesos de intereses por una negociación de 6 meses. ¿Cómo quedaría entonces la contabilización? Bueno, aquí dice que 575 incluido IVA, entonces vamos a hacer aquí la operación para saber cuánto es la base y cuánto es el IVA.
dividido en 1.19. Calcular el IVA aquí para que me dé 575. Así salió la factura. La factura salió una base de 483, un IVA de 91, 571, 75 el total facturado. Yo voy a contabilizar así. El valor presente, obviamente que le voy a quitar el IVA, porque el IVA no hace parte del ingreso. Ahora reconozco el IVA separado y la cuenta por cobrar al cliente es de 500 millones de pesos. El valor que ese cliente hubiese pagado si la operación se realiza en efectivo. El costo es de 380 millones de pesos de acuerdo al enunciado. Tenemos un costo de 380. Una salida de inventario de 380. ¿Y qué va a pasar? Al final del mes 1, yo voy a tener que reconocer el interés. Eso se va a reconocer a través de la vida del instrumento financiero, o sea, a través de la financiación. En el mes 1 yo reconozco 11 millones de interés, en el mes 2 reconozco 12 millones y así sucesivamente. Tendría que reconocerlo debitando la cuenta, porque la cuenta tiene que llegar finalmente a 575 millones. Pero esto que yo estoy reconociendo ya no es un ingreso operativo, sino que es un ingreso financiero, es el ingreso por financiar. Finalmente, cuando el cliente me paga, me va a pagar 575 millones de pesos. Bueno, colegas, hemos terminado el taller de hoy. Bueno, colegas, los voy a dejar. Un abrazo, nos vemos el próximo miércoles. Muchas bendiciones para todos. Rosalena nos saluda. Bueno. Listo, colegas, un abrazo. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Dios los bendiga. Si te gustó este video de Entrénate en NIF, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete al canal y dale clic a la campanita para recibir la notificación cada vez que subamos un nuevo video como este. 2. Deja en los comentarios los temas específicos de las NIF que te gustaría ver explicados en los siguientes videos. Lo vamos a tener en cuenta. Y 3. Comparte este video con tus colegas profesionales de contaduría pública interesados en entrenarse en las NIF. Entrénate en NIF.com.